Amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre de Jesucristo el Señor. Reciban a la distancia un abrazo fraterno y muchas bendiciones de Dios nuestro Padre y de Jesucristo su Hijo. Quiero invitarle a que me acompañe. Tenemos un compromiso que hemos hecho ante el Señor. Vamos a intentar cumplirlo cuidadosamente. Quiero invitarle a que me acompañe a leer, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Leo en el nombre del Señor Jesús. En el principio, dice, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el Verbo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Versículo 9, por favor, hermanos. El 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Amén al Señor. Honramos al Señor, amados, por estos tiempos que el Señor, bajo el accionar del Espíritu Santo, nos permite compartir, ¿no? Damos muchas glorias al Señor. La mayor gratitud al Señor porque Él ha permitido que estas formas de comunicación social podamos usarlas para que la palabra del Señor llegue a muchos lugares, a muchos corazones que están necesitados, sedientos, hambrientos y que requieren el trato del Espíritu del Señor. Anhelamos ardientemente que el mismo Espíritu de Cristo, aquel Espíritu que operó en Él, levantándole de entre los muertos, ese Espíritu opere ahora en la vida de hermanos y personas, amigos que están recibiendo, escuchando la palabra del Señor. Hemos dicho antes que hablar del Verbo es hablar de Jesucristo el Señor. Hemos mostrado algunos elementos, algunos antecedentes que lo prueban de esa manera. Y también hemos dicho que cuando dice la Escritura que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, también hemos intentado mostrar cómo es que esa luz, ¿no?, de la que habla las Escrituras, tal como lo muestra la palabra del Señor, esa luz también era Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Aquí mismo en el capítulo número 8 de Juan, en el versículo 12, el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy, dice él, la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No hay ninguna duda entonces de que cuando hablamos de la luz, hablamos del bendito Hijo de Dios. Aquí en Juan capítulo 1, el verso 5, va a decir, la luz en las tinieblas resplandece. O sea, está proclamando la victoria de la luz sobre las tinieblas. Gloria a Dios por la revelación que esto significa. Gloria a Dios por la esperanza que pone en tanta vida, hermanos y amigos. Tanto varón, tanta dama que se encuentra en tinieblas, que su mente no logra observar, no logra ver, no logra discernir qué está bien y qué está mal.
que es vida y que es muerte, que es estar en la soledad del sistema, en la soledad del pecado, y que es estar en la bendición de la familia de Dios. Pero bendito es el Señor cuando nos enseña y dice que la luz en las tinieblas resplandece, tal como fue dicho y escrito en Génesis capítulo 1, decía el versículo 2. Decía el versículo 2 que la tierra estaba desordenada, vacía. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, plena y absoluta oscuridad. Sin embargo, bastó que operara el Padre, bastó la palabra del Padre, diciendo en el verso 3, sea la luz, sea la luz. Y fue la luz. Y porque aparece la luz, desaparecen necesariamente las tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no, gloria a Dios, no prevalecieron contra la luz. Es que no pueden, amado hermano, no pueden. Cuando Cristo el Señor, que es la luz, llega a una vida en tinieblas, llega a una vida que está quebrantada a causa del pecado. Cuando Cristo el Señor alumbra la vida de un hombre, de una mujer, es imposible que la vida de ese hombre siga siendo como antes fue. Es imposible que siga viviendo como antes vivió. Es imposible. Siquiera que hable ahora como antes habló. Que piense ahora como antes pensó. El apóstol Pablo va a decir a los Corintios en la segunda carta, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en la luz verdadera, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, y en Cristo, en la luz de Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Sí, son hechas en la luz, ya no en las tinieblas como fueron antes entonces. El Señor Jesucristo, si me acompaña aquí en Juan, en el capítulo 12, amados hermanos, Juan capítulo 12, por favor, el versículo número 46, Juan 12, 46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, es imposible entonces pensar en un hombre y una mujer mayor, menor de edad, que viviendo sin Cristo, por lo tanto en plena tiniebla, en plena oscuridad, es imposible esperar que viniendo a Cristo, creyendo en Cristo, recibiendo la luz de Cristo el Señor en su vida, pueda seguir de la manera que antes vivió. No hay posibilidad. Primero, no tiene un sentido lógico. No lo tiene. Usted sabe que todos los días hay una enorme manifestación, un grito, un testimonio fortísimo de cómo la luz cada amanecer vence las tinieblas de la noche. Todos los días, amigos y hermanos, y no hay ni un solo día en que las tinieblas puedan resistirse y permanecer allí cuando lo que pasa al amanecer de cada día es que la luz del sol se manifieste. Y estamos hablando solo de la luz del sol. Por favor, piense lo que es cuando la luz de Cristo el Señor se manifiesta en la vida de un hombre, de una mujer, en una familia, inclusive en una nación. El Señor dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No hay opción, no hay posibilidad. Un hombre y una mujer viene a Cristo y necesariamente andará en la luz de Cristo el Señor. Necesariamente se manifestará en él, se manifestará en ella, ¿no? La gracia del Señor. Mira el verso 9, por favor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
Aquella luz verdadera en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho. El problema es que el mundo no le conoció. ¿Sabe por qué no le conoció? Si me acompaña a Juan capítulo 3, versículo 19, por favor. Por favor, leamos 18 y 19, permítame. 18 y 19, dice el 18, el que en él cree, en Cristo el Señor, ¿no? El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree al anuncio, ¿no? El que no recibe la luz de Cristo. El que no entra a la vida de Cristo. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, viene bajo condenación. Dice, ¿por qué ya ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Atienda, por favor. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El verso 20 va a decir, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Claro, hay una disposición en contra de la luz cuando se actúa incorrectamente, cuando se procede de una manera en contra de lo establecido, en contra de la ley, en contra de la instrucción, en contra de la palabra. Claramente hay entonces un anhelo de vivir bajo la tiniebla, porque la tiniebla los encubre todo. Pero tiene que ver entonces con una mala forma de vida, un mal proceder. De esa mala forma de vida, de ese proceder incorrecto, es que el Espíritu Santo de Dios trata con nosotros para movernos, para sacarnos de allí. Respecto de esas situaciones que el Espíritu nos ha hablado y nos va a seguir hablando, diciendo, como lo dice el profeta Isaías, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo deje sus malos pensamientos y venga al Señor y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, dice. Y el Dios nuestro, que es misericordioso, dice que Él va a ser amplio en perdonar, Él va a tener misericordia de todo aquel que viene a Él entonces. Una buena pregunta sería, ¿cómo hago para acercarme a Dios? ¿Cómo hago para acercarme a esta luz que se me ofrece? Mire, un hombre de Dios escribió en el Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105, amados hermanos. Amén. Versículo 105. Dice él, lámpara es a mi caminar, a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué está diciendo en forma sencilla? Que el que anda en la luz de Cristo, bajo la palabra del Señor, el que se deja guiar por esta luz, el que se deja guiar por esta lámpara que va permanentemente alumbrando el camino, dice que nunca caerá entonces. Dice que nunca tomará otro camino que no le lleve a la meta, a la bendición, a la vida eterna. El que esté bajo este camino, bajo la palabra de Dios, el que esté bajo esta luz de Dios, dice que no tendrá de qué lamentarse, porque claramente su camino será un camino clarito, un camino alumbrado. El apóstol Pablo va a escribir a los tesalonicenses y va a decir que nosotros, por la gracia de Dios, somos hijos del día y andamos en la luz del día. Porque dice, los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero bendito es el Señor que nosotros no andamos en esa oscuridad, sino que en la luz de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Este verbo entonces, que desde el principio Él es también la luz que vino al mundo. Los hombres lamentablemente rechazaron la luz porque sus obras eran malas. En el versículo número 11 va a decir aquí
la sabiduría del Señor va a decir, a lo suyo vino este verbo, esta palabra. Isaías 55 habrá dicho Dios el Padre, como envío desde los cielos la lluvia y la nieve, de la misma manera mi palabra saldrá de mi boca. O, dicho de otra manera, así como envío la lluvia y la nieve, de la misma manera enviaré mi palabra, una palabra que va a tomar cuerpo humano. Acompáñeme al verso 14, por favor. Verso 14. Dice, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecho carne. La palabra de Dios tomó forma humana. Eso está diciendo. Qué hermosa oportunidad nos da el Señor para ligar, para entrelazar alguna palabra que ya hemos recibido, pero también es una experiencia constante entre nosotros. Cuando hablamos de la Navidad, por ejemplo, todo el mundo se centra en el nacimiento del niño y se centra en la idea de los regalitos y en la idea de un arbolito y en la idea de hagamos una gran cena y comamos y emborrachémonos y pasémoslo bien. Y para el común de la gente, lamentablemente para una fracción de la iglesia, también la Navidad es eso. Es un comamos mucho, es un pasémoslo bien, es un disfrutemos en la carne, es un estemos juntos y estemos contentos. Y olvidamos cosas tan centrales, tan importantes como esta, aquella luz verdadera. Aquella de Génesis 1:3, sea la luz, dijo el Señor. Oh, manifiéstese la luz, manifiéstese el bendito Hijo. Aquella luz verdadera venía a este mundo, dice. En el mundo estaba y los hombres no le conocieron. Esta luz entonces dice, a lo suyo vino. Aquella palabra, aquel verbo, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Pero observe lo que significa dejar la gloria de Dios, dejar la gloria del Padre. Aquel que era eterno. Hemos leído antes, hemos compartido el capítulo 8 de los Proverbios, cuando dice que desde el principio Jehová ya me poseía, yo estaba con Dios. Antes que todas las cosas fueran formadas, yo ya estaba con Dios, dice. Cuando el Señor dictaminaba cómo iba a ser el nuevo orden de los cielos y de la tierra, yo estaba allí, dice la palabra. Sin embargo, deja toda aquella gloria para venir a la tierra. Y dirá Juan 1:14 que esa palabra, ese verbo, esa luz maravillosa, dice que tomó forma humana. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Recordamos la experiencia de María o no? Ningún hombre ha participado, ningún hombre ha participado. Es interesante porque cuando dice que en el versículo número 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si alcanzamos diremos algo más de esto, pero aquí a lo menos está dicho, más a todos los que le recibieron. Aquello de que los suyos no le recibieron es una clara manifestación. Es un testimonio respecto del pueblo de Dios de aquel tiempo, el pueblo de Israel entonces. Lamentablemente usted sabe que le rechazaron, lamentablemente no le creyeron, lamentablemente, como dirá Hebreos capítulo 4, versículo 2, ellos recibieron de parte del mismo Hijo de Dios la palabra del Evangelio. Ellos escucharon que Él estaba anunciando el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, dice, aunque escucharon la misma palabra evangélica, sin embargo, dice, no hubo fe en los que escucharon la palabra. Y eso provocó que no le recibieron, sino que más bien le rechazaron.
¿Y qué hace el bendito Dios de los cielos en amor? Enamora a usted y a mí, hermano y amigo. Enamora a nosotros. Dice, más a todos los que le recibieron. Abre una compuerta de bendición, bendito sea. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. ¡Aleluya! Pero es que es muy interesante porque cuando examinábamos recién el verso 14, dice, aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sí, pero ¿cómo fue hecho carne? Capítulo 1 de Lucas va a mostrar casi con detalle. Aleluya. Y va a decir que el Espíritu Santo de Dios vino sobre María, cubrió a María. Y dice que se manifestó el poder de Dios, la vida de Dios, para que por la gracia de Dios, sin participación de hombre alguno, dice que se formase en el vientre de María esta criatura que iba a ser criada, formada allí, pero que dice que sería llamado Hijo del Altísimo. ¿Y por qué podía ser hecho hijo de Dios? Simplemente porque no había participado en el hombre alguno. El pecado del hombre, aleluya, no había llegado a él en su gestación. El pecado del hombre no se había transmitido a él. Por lo tanto, él podía ser hecho hijo de Dios, reconocido como hijo de Dios. Gloria a Dios por él. Pero tengo algo más que decirle. Los versículos 12 y 13, recién señalados, dicen que todos los que recibimos a Jesucristo, los que creemos en su nombre, recibimos del mismo Padre la potestad de ser hechos hijos suyos. Y aclara el verso 13, los cuales no son engendrados. Véalo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dígame si no podemos con libertad declarar que somos hermanos del bendito Hijo de Dios. Dígame si no estamos siendo hechos a imagen del bendito Hijo de Dios. Por eso lo del verso 2. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Engendrados, no de hombre, no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón. No. La nueva creación de que le habló Dios, de que le habló Jesucristo a Nicodemo. La nueva creación de que él le habló. Él le dijo, si no nacieres de nuevo, pero luego en el desarrollo le va a explicar y le va a decir, el que no naciere de arriba, el que no naciere de Dios, el que no naciere bajo la acción del Espíritu Santo, así le dice, porque le va a decir luego, mira, tú sabes algo del viento, observa que el viento sopla y va donde quiere, oye su sonido, pero nunca sabes de dónde viene ni a dónde va, no lo sabes. Y el Señor agrega, así es todo aquel que es nacido, amén, es nacido del Espíritu de Dios. Amén. Qué hermoso entonces que la palabra de Dios nos haya venido a provocar, hermanos, hermanas, no solo un conocimiento intelectual, no es solo un dominar algún texto bíblico y alguno poder hablar de aquel. No, el Señor nunca ha entregado nada para eso. Es tomar la vida de Dios que nos ha sido confiada a través de Cristo su Hijo, a través del Verbo, a través de aquella palabra que el Padre envió, para que todos los que le reciben y los que creen en su nombre, aleluya, tengan la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Necesito decir esto, aunque momentáneamente me desvío un poquito. Pero observe la forma en que está dicho el verso 12, por favor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice que cree y ya fue hecho. No dice que cree y ya terminó la tarea. No. Dice, les dio la potestad. Está el documento legal. Está el estatuto de Dios establecido, firmado por el Padre, para que este hombre, esta mujer, sea hecho, amén, sea hecho hijo de Dios. Significa que el hombre viene a Cristo el Señor, le recibe, cree en su nombre y a partir de ese instante inicia un proceso, hermoso proceso de ser hecho hijo de Dios. Eso significa que el Padre le hará. Amén. El Padre trabajará con él. El Padre operará en esa vida. El Padre irá. Capítulo 15 de Juan, dice el Señor, yo soy la vid verdadera, yo soy el árbol, dice, central, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no dé fruto lo va a cortar y lo va a echar al fuego. Y el que dé fruto lo podará también para que dé más fruto. O sea, no hay ninguno de nosotros que se libre del trato formativo del Dios de los cielos. Porque lo que Dios quiere, amado hermano y amado amigo, lo que Dios quiere es que tú y yo seamos formados a la imagen de Jesucristo, el único, el bendito, el primer Hijo de Dios. Amén al Señor. A todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos. Amén. Ese ser hechos hijos es un trato permanente de Dios. Es estar bajo el gobierno, bajo la autoridad del Señor. Eso implica aprender a obedecer. Sí, pero también es estar bajo la disciplina de Dios. Hebreos capítulo 12, sin la cual dice, ningún hijo es formado correctamente. Y aquel que no tiene disciplina de Dios es porque no es hijo, dirá, sino bastardo. Y como si esto fuera poco, el Espíritu usará al apóstol Pablo, hablando ya de la iglesia, va a usar el Espíritu a Pablo para decir en Efesios 4, 11 y 12 que el Señor constituye en la iglesia apóstol, profeta, evangelista, pastores y más. ¿Para qué dice? Para perfeccionar a los santos, para que trabajen, para que ministren, para que sirvan en el perfeccionamiento de los santos, para tomar la palabra de Dios e ir trabajando con los hijos para que estos crezcan, para que los pámpanos que no dan frutos por la palabra sean cortados. Pero los pámpanos que aunque pequeñitos vayan dando frutos, sigan siendo podados, trabajados, se mantengan bajo una palabra de disciplina, para que finalmente den mucho fruto, como dice la Escritura. Bendito y alabado es el Señor. Bendito y alabado es el Señor. Permítanme terminar compartiendo el versículo 14. Nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestra meta. Aquel verbo, aleluya, fue hecho carne. Está hablando tal como comenzamos en Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 14. Y aquel verbo, amén, fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan va a escribir a la iglesia en Efesios capítulo 2 y va a decir los versículos 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don, es regalo de Dios. Es que, como dirá aquí a continuación en Juan capítulo 1, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, cuando Pablo dice es que ustedes, la iglesia del Señor, es que por gracia sois salvos, es que por gracia sois salvos. Lo que debe entenderse por la gracia de Dios
es que por Cristo sois salvos. Es que por el regalo de Dios, es que por el don de Dios, hoy tenemos salvación y vida eterna. Amados hermanos, qué hermoso es entender que Dios nos ha dado a su Hijo que era su palabra, su Hijo que debía venir a tratar con la tierra, con los corazones de los hombres. Qué hermoso es entender que por causa de ese regalo, de ese don, qué hermoso es entender que por causa de esa gracia que se nos ha confiado, nosotros tenemos ahora el ofrecimiento de Dios y las puertas abiertas para que nos dejemos ser hechos hijos de Dios, para que con humildad reconozcamos que no éramos hijos y el Padre nos ha adoptado, que no teníamos vida, el Padre nos ha dado vida, que no había esperanza en nosotros, pero que en Cristo ahora estamos llenos de esperanza. Solo que debemos conducirnos de la misma manera con el modelo que el bendito Hijo primero, el hermano mayor, llevó adelante mientras estuvo aquí en la tierra. Amigos y hermanos, sean bendecidos. En el nombre de Jesucristo el Señor, les exhorto a estar atentos a la voz de Dios. Estén atentos a la palabra de Dios. Porque no olvidamos que la palabra de Dios, que es Cristo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, el bendito Hijo, tiene esa capacidad, porque habita en nosotros, nos conoce y nos trata y nos lleva adelante para gloria suya. Sea el nombre del Señor bendecido. Y sean ustedes, mis hermanos y los amigos, participantes de esa bendición que el Padre nos ha dado en Cristo, su amado Hijo. A Él sea gloria por siempre y para siempre. Amén.